Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Armito. El cañón de un arma apuntando al espectador, el dedo que aprieta el gatillo. Y leemos, que las familias que lo deseen puedan armarse para proteger su vida y la de sus hijos. Usando la estética de la narcomanta, el PRI nacional le apuntó esta semana a la ciudadanía con una pistola. No había pasado ni una semana del asesinato a balazos de la cantante Irma Lidia en un restaurante Suntory de la Ciudad de México a manos del abogado del difunto obispo de Catepec, Onésimo Cepeda. El PRI decidió apuntarle una pistola al electorado el día en que alguien disparó contra la fila de un centro de vacunación infantil en Puebla. Menos de un año y medio después de que un niño de 11 años mató a una maestra e hirió a 5 de sus compañeros en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, para luego suicidarse. El PRI argumentó así su propuesta: modificar la ley de fuego y explosivos para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan tener acceso a armas de fuego de mayor calibre para que puedan defenderse de la delincuencia. La primera sorpresa es que los que habían dicho que se iban de moratoria legislativa decidieron emplear su tiempo libre para explotar una idea algo rústica, que se necesitan más armas para solucionar la violencia. La idea recuerda a una de las peores necedades del Partido Verde de México, por ejemplo, aquella que demandaba la pena de muerte contra los delincuentes. Como sabemos, esta iniciativa le costó la expulsión de la Internacional Verde en 2009. Pero a los verdes de los González Torres, del Niño Verde y Manuel Velasco no les importó porque habían ideado una campaña absurda que no llegaría ni siquiera a discutirse en una comisión de la Cámara de Diputados y mucho menos a dictaminarse para el Pleno, porque estaba más bien pensada para pepenar votos. La nueva propuesta del PRI de armar a las familias mexicanas es similar porque su propósito es pescar unos cuantos votos incautos que pensarán que con más armas en las casas se resolverá la delincuencia. Lo que digo es que el PRI se ha vuelto a la usanza del Partido Verde, un instituto político sin principios ni propuestas serias, pero sí con toscos lemas publicitarios. Armas para todas las madrecitas de México, armas para los niños en las escuelas, armas para todos. Disparo efectivo, no readaptación. Si el PRI hubiera revisado al menos un estudio para hacer su iniciativa, habría encontrado, por ejemplo, que la mayor parte de los delitos donde se daña a la víctima tienen que ver con el acceso a un arma de fuego, además del uso de drogas, el horario de oportunidad, es decir, la noche, y la relativa inexperiencia del delincuente. Podrían revisar los estudios que se han hecho a escala latinoamericana que señalan al desempleo crónico y a la desigualdad irremontable como las principales causas de por qué un delincuente, además del delito que va a perpetrar, acaba dañando físicamente a su víctima. También habrían podido leer cómo la propia violencia injustificada de los policías y los soldados rompen la relación de la gente con la legalidad y contribuyen a un clima de violencia arbitraria. Los datos de la encuesta en reclusorios del Valle de México, por ejemplo, despejan muchas de las dudas que el PRI pudo haber tenido al proponer armas para las familias mexicanas. Por ejemplo, de los delitos violentos, el 77% fueron posibles usando un arma de fuego. De estos, el 60% de sus víctimas murió, y de entre estos, más del 60% eran desconocidos. Lo que esta encuesta propone es que tener acceso a un arma termina, en una amplia proporción, por ser el asesinato de un desconocido. Un 39% de los delincuentes que llevan un arma la acaban utilizando, mientras que solo el 16% de los que no portan un arma le acabó haciendo daño a su víctima. La idea de que un arma sirve más para intimidar o inhibir al otro es parte de la mitología de la violencia. Si ves las estadísticas, lo que observamos es que si llevas un arma, la usarás. Como decía el general Rodolfo Fierro, sácala con razón y no la guardes con vergüenza.
De haber hecho su trabajo de investigación, un dato no le debió pasar desapercibido al PRI, y es el de la inexperiencia. Los que delinquen por primera vez matan con arma de fuego más que los que ya han estado en las cárceles. Hay una relación directa entre nunca haber usado una pistola contra otro y disparar. Así, los que proponen armas para las madrecitas de México estarían alentando que se volvieran homicidas, por ser inexpertas. Por último, los estudios muestran que la proclividad a dañar a la víctima aumenta 259.7% cuando se trae una pistola. El 68% de los homicidios que se cometen ahora en México involucran armas de fuego. Pero volvamos al inicio. El PRI de la moratoria legislativa, que usa su tiempo libre en proponer algo que va en contra de la demanda del Estado mexicano a los fabricantes estadounidenses de armas por ser un factor determinante en el aumento de nuestra violencia. Es una discusión importada la del PRI, de lo más bruto del Partido Republicano y de su Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos. Allá, por ejemplo, se usa la comparación entre armas y automóviles, que no se prohíben porque causan accidentes, como si el coche estuviera diseñado para chocar, como si lo están las pistolas para disparar, que es su único uso. Otro de los argumentos republicanos es que la responsable de la violencia es la intención de disparar y no el objeto con el que se dispara, omitiendo el dato estadístico de que tener un arma y usarla es más o menos lo mismo. Por ejemplo, han evitado debatir sobre el aumento de sus suicidios. Este es un tipo de violencia que se da en un lapso de turbación que, de no tener al alcance de la mano una pistola, quizás tendría un desenlace no fatal. En Estados Unidos hay 39.700 muertes cada año por armas de fuego y más de 85.000 heridos. 60% de esas muertes son suicidios, pero a veces se utilizan al azar en sitios públicos con o sin manifiestos que las expliquen. 426 tiroteos masivos ocurrieron en escuelas, plazas comerciales, parques de diversiones, tan solo en 2018, es decir, más de un tiroteo diario. Siendo tan solo el 4% de la población mundial, los gringos tienen el 46% de las armas de uso domiciliario en el mundo. La propuesta del PRI señala con claridad que buscan que las familias mexicanas tengan no mejores salarios, hospitales o escuelas, sino mayores calibres. No puedo evitar pensar que hay algo de las empresas de armas metido en la bancada de los diputados priistas. Hemos escuchado a su líder nacional, Alito Moreno, al que en esta columna llamamos Armito, hablar de donaciones ilegales de magnates de las salas de cine, de extorsiones, de lavado de dinero, de apropiación de terrenos, de compra de medios de comunicación. ¿Por qué no podríamos suponer una donación de estas compañías de armas para ponerle el pie a las demandas del Estado mexicano en los Estados Unidos? Lo cierto es que en el discurso arrogante e insustancial de la propuesta priista, su dirigente, Armito Moreno, dijo: a falta de que el Estado mexicano dé seguridad, es el momento de que las personas y los ciudadanos puedan defender su casa, su negocio, su cuadra, a su familia, porque los están asesinando de manera impune. Queda claro, no obstante la redacción, que la principal intención es generar una imagen de caos delincuencial, de aumento de la violencia sin más, e insistir en que el gobierno de López Obrador no tiene una estrategia de pacificación, sino solo abrazos. Como en la propuesta que hizo el MacPrián frente a la reforma eléctrica, aquella de poner celdas solares en los techos de las 35 millones de familias mexicanas y que Dios las agarrara confesadas como cuando estuviera nublado. Aquí la iniciativa es que la gente se defienda a sí misma de algo nebuloso, como la percepción de inseguridad. Comprar una pistola por si vienen un día a asaltarnos cuando el índice de robos ha bajado. Se trata de algo más. El jueves 2 de septiembre de 2021, 2 legisladores del PRI asistieron a la firma de la Carta de Madrid propuesta por el partido fascista español Vox. Eran Manuel Añorbe y Lorena Piñón, de Guerrero y Veracruz respectivamente. A diferencia de Acción Nacional, que se fue de boca y casi con orgullo sobre ese acuerdo,
el PRI dijo que sus legisladores habían asistido al llamado de la España de Franco a título personal. Pues bien, el dirigente de Vox en España dijo casi las mismas palabras que Armito Moreno, nada más que mucho antes, el 7 de marzo de 2019. Santiago Abascal dijo, en celebración de la iniciativa del uso doméstico de armas de fuego en Italia, propuesto por la fascista Liga del Norte, creemos que hay que ampliar el concepto de legítima defensa al derecho a la autodefensa de los españoles de bien. Hace falta un cambio urgente en la ley para que los españoles puedan disponer de un arma en casa y poder usarla en situaciones de amenaza real sin consecuencias judiciales, sin tener que enfrentarse a la cárcel o a indemnizar a los familiares de los delincuentes, porque ahora en España la ley está del lado de los delincuentes. Hasta ahí el líder de Vox. Por último, regresemos a Armito y a su PRI perdedor. A tal nivel ha llegado la confusión ideológica en sus exiguas filas que pasaron de reivindicarse socialdemócratas a ser fascistas. La primera definición la escribió el 12 de diciembre de 2021 en su cuenta de Twitter el coordinador de los priistas en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Pone: por mandato de la 23 Asamblea del PRI, somos un partido de centro-izquierda. Somos socialdemócratas, feministas, ambientalistas, enemigos de la discriminación, progresistas, aliados de las causas populares. Le dimos una patada al neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Medio año después, el PRI rechazaba, junto con Acción Nacional, el PRD y el Partido Movimiento Ciudadano, la reforma eléctrica que fortalecería la soberanía energética de la CFE. Así, volvieron a los brazos de Iberdrola y del neoliberalismo. Ahora, con la pistolización familiar, bien podrían volver a definirse ahora como fascistas, como voceros de un partido que te apunta con el cañón de su fusca. Muchas gracias por escuchar. Póngale like si les gustó este texto.